Quiero invitarles a que abran sus Biblias a la carta del apóstol Pedro, capítulo 5. La carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Vamos a continuar con este tema titulado Ansiosos por nada. El día de hoy quiero compartir un tema titulado Echando toda vuestra ansiedad, echando todas vuestras ansiedades sobre Dios. Y este es el tercer domingo que hablo acerca de este tema titulado Ansiosos por nada, el mandato del Señor Jesús a nosotros. La primera semana les compartí, mis hermanos, las palabras de Jesús que las hemos estado viendo de una manera más profunda los días jueves con mi hermano José compartiendo el jueves pasado, mi hermano Luis el jueves anterior. Y vimos cómo el Señor, hermanos, nos enseña que la ansiedad sobre todas las cosas, el preocuparse, el afanarse, es una ofensa delante de Dios, es un pecado al Señor porque demuestra que no estamos confiando en Él. Y luego la semana pasada hablé acerca de lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de la ansiedad. Y Pablo nos exhorta y nos enseña que la ansiedad, hermanos, la respuesta a la ansiedad es la oración con gratitud. Jesús nos dice, por nada estéis afanosos, y nos exhorta a ver la maravilla y el amor de Dios. Pablo nos ayuda, no vamos a decir más, pero trae un poquito más de detalle a esto cuando nos dice, esto es lo que tienen que hacer, deben de invertir su tiempo en oración. En vez de pasar tiempo preocupándonos por algo, mejor invirtamos ese tiempo orando por eso. Y luego Pablo nos exhorta a tener una mente enfocada, enfocarse en todo lo bueno. Y luego a pensar correctamente y actuar correctamente. Por ejemplo, ustedes ya lo saben, pensar en lo malo no es bueno. Pero por ejemplo, si usted está batallando con alguna enfermedad o está esperando exámenes o van a hacerle exámenes, cuando uno habla acerca de pensar en lo bueno, no se meta a Google, no se meta a la internet. ¿Sí me explico? Porque eso no es pensar en cosas buenas. Lo que le va a decir ahí es todo lo malo. ¿Sí me explico? Entonces, mejor ponga un sermón o busque versículos acerca de sanidad en la Biblia. Amén. Y invierta su tiempo y sus energías en eso. Pensar en todo lo bueno. Ahora quiero que veamos lo que dice el apóstol Pedro acerca de la ansiedad. El apóstol Pedro sin duda es un personaje muy, muy interesante. Un hombre que obviamente vemos en el Evangelio que se preocupaba, era un preocupón, era una persona que batallaba con la ansiedad, era una persona impulsiva. Usualmente el que batalla con la ansiedad tiende también a ser una persona impulsiva, no siempre, pero es algo común. A menudo Pedro era impulsado por la ansiedad y la preocupación. Muestra claro el lado humano de él. Por ejemplo, cuando vio a Jesús caminar sobre el agua y fue el único que tuvo fe para poner el pie sobre el agua, pero luego miró las olas, miró el viento, miró la tempestad y se llenó de preocupación y ansiedad, dudó y se empezó a ahogar. Y esa es una imagen perfecta de lo que puede suceder en nuestra vida. Nos vamos bien, quitamos nuestro enfoque de lo que es correcto y nos empezamos a ahogar, aunque el Señor está allí a la par nuestra. Pedro, ya siendo un anciano, habiendo ya madurado, nos dice estas palabras. Y si tienen su Biblia, primera de Pedro capítulo 5, versículos del 5 al 7. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué nos enseña el apóstol Pedro? ¿Qué nos enseña el apóstol Pedro a cómo tratar? Y él es específico con la ansiedad. Sobre todas las cosas, Pedro nos enseña, hermanos, a desarrollar una actitud humilde.
a desarrollar una actitud humilde. Algo que va a causar ansiedad y estrés en nuestra vida es la soberbia, el orgullo, la vanidad. ¿Cuánta gente se pone ansiosa, frustrada por lo que los demás piensan de ellos? Hace un tiempo atrás le compartí a Sara que entre más años tengo en la iglesia, menos me preocupo de eso. Tengo una libertad tan preciosa de... Cuando era joven me preocupaba siempre de lo que la gente opinaba de mí. Cada año I care less. Y cuando ahora que Dios me ha ayudado a entender que mi única obligación es a Él y a su palabra, menos aún. Menos. Muchos líderes son esclavos de la opinión de la gente, son esclavos de la gente de influencia, de la gente que hace mucho en la iglesia, o de la gente que da mucho en la iglesia. Esto es una cadena terrible. Muchos son esclavos de las apariencias, están más interesados en lo que las personas creen acerca de ellos. Y obviamente todo lo que tiene que ver con las redes sociales no ayuda. La humildad, lo que está en el corazón, la actitud correcta, es un gran antídoto, hermanos, a la ansiedad. Pedro dice, revístanse de humildad. Entonces, ¿cómo yo debo desarrollar una actitud humilde y cómo esto me ayuda? Bueno, en primer lugar, Pedro es muy claro, debemos de ser humildes los unos con los otros. Primero debemos de ser humildes los unos con los otros. Hace tiempo atrás hablaba de lo que Proverbios dice, 6 cosas aborrece Jehová y 7 le son abominables, y de esas 6, 3 de ellas tienen que ver con la mentira o las palabras, y 2 de ellas tienen que ver con el no tener la actitud correcta hacia tus hermanos y hermanas en Cristo. Cuando nosotros tenemos la actitud correcta, hermanos, hacia los demás, esa actitud de humildad nos va a ayudar con nuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque el que tiene la actitud correcta no piensa en cómo lo tratan, sino cómo debe de tratar él a los demás. Cuando entra a un salón no pregunta quién me saludó, sino a quién yo no saludé. ¿Sí me explico, hermanos? Y no se anda preocupando por mis derechos y por qué me hicieron así, sino más bien buscando el servir a los demás. Cuando Pedro dice revístanse de humildad, la palabra exacta en esa epístola es algo simbólico, es vestirse. Cuando él quiere decir vestirse es como, no es como es, el ejemplo es, y iba a traer uno, pero no encontré de los míos, delantal. You know an apron? You know what that is? An apron, un delantal. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir Pedro cuando dice vístanse de humildad. Pónganse el delantal, el apron de humildad. Vístanse, en otras palabras, es bien simbólico. Vístanse para estar listos a servir. Vístanse para estar listos a servir. Mi abuela siempre ocupó delantal. No importaba si toda su vida, y solo tenía 3, los lavaba constantemente. Tenía uno fancy, que era el de las fiestas y era cuando iba a llegar pero ella tenía los 3 delantales iguales, 3 verdes, 3 de la misma tela, y en mi país se utiliza mucho el delantal, que es un atuendo para servir. Pero eso es lo que Pedro dice acerca de la actitud hacia los demás, y esto ayuda con el problema de la ansiedad. En otras palabras, cuando Pedro dice vestidos de humildad, es un sinónimo del servicio. Ahora, esta actitud, hermano, esta actitud el día de hoy es opuesta a la mentalidad del mundo. La humildad es una actitud que nos dice que no somos demasiado buenos para servir a los demás y que no eres demasiado grande como para manejar tareas que parecen inferiores a ti. Hoy en día la humildad no se considera una virtud. Hoy la humildad se considera una debilidad. Hoy alabamos y celebramos la arrogancia, la prepotencia, el insulto, el grito. El que grita más es el que ganó el debate. El que insulta más es el que ganó el pleito. ¿Sí me explico? Eso es lo que celebramos el día de hoy. No celebramos al que sabe refrenar su boca, sino lo vemos como débil.
La Biblia dice que el que sabe refrenar su boca y su lengua es más fuerte que el que conquista ciudades. El mundo llama débiles y exalta, llama débiles a los humildes y exalta a los orgullosos. Cuando Pedro escribió esto, ya siendo un anciano, probablemente pudo recordar, o quizás se le trajo a memoria, el mismo ejemplo del Señor. En Juan capítulo 13, vaya conmigo a Juan capítulo 13. Vemos el ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 13 y versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Mire qué interesante. Yo quiero que usted ponga atención a esas palabras. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y todos ustedes saben qué es lo que hizo después, ¿sí o no? Le lavó los pies a sus discípulos. Es bien interesante que dice, después de saber que todas las cosas le pertenecen a Él, que el mundo fue hecho por Él, que Él es Señor y dueño de todas las cosas, le lavó los pies a los discípulos. Usted y yo tenemos un poquito y nos sentimos amos y dueños de todos. Vemos a la gente de una manera inferior y nos consideramos superiores a los demás. ¿Sí o no? Vemos a la gente por su apariencia, por cómo se ven. Y Jesús dice que siendo el Señor y dueño de todas las cosas, le lavó los pies a los discípulos. Yo agarro esos versículos y los uso como lija en mi propio ser. Porque por personalidad, naturaleza, he sido arrogante toda mi vida, prepotente y orgulloso. Y lo confieso porque es bueno saber cómo es uno, no pretender lo que uno no es. Self-awareness is a very good thing. Self-awareness is a very good thing. Entonces mi mayor oración para mí, día con día, es: Señor, dame tu humildad. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame, Señor, a forjar mi carácter. Porque el ejemplo lo tengo claro de ti. Porque cuando pienso más de mí, de lo que es correcto, entonces Satanás ataca mi mente mucho. ¿Sí me explico? Y la ansiedad, la frustración puede llegar a nuestra mente. Así que el ejemplo es claro. Iban a tomar la cena del Señor, o iban a tomar, la cena pascual, que es la última cena pascual válida. Después de ahí, todas las cenas pascuales que celebran los judíos no tienen ningún sentido, ningún propósito. La última cena que celebró el Señor es la única que vale la pena ya. That's it, it's over. Todos los judíos que celebran la cena pascual no tiene sentido ya. No tiene ningún valor a los ojos de Dios. Porque Jesucristo es el Cordero que dio su vida una vez y por todas. Pero cuando iban a tomar esta cena, una de las costumbres judías era lavarse las manos y lavarse los pies. Y nadie se ofreció a lavarle los pies los unos con los otros, ¿sí o no? Ahí estaban 12 hombres a la par de Jesús, pero ninguno dijo: a ver, tráiganos el poco de agua, lavémonos los pies los unos con los otros. Nadie estuvo dispuesto a hacer el trabajo que se considera inferior. Yo me imagino cómo los ha de haber asombrado, hermanos, cuando Jesús se levantó, se quitó su manto, que es algo simbólico también, y se puso un delantal y le lavó los pies. Y es Pedro el que nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es Pedro el que muchos años después escribe el texto que leímos, que es el que le dice al Señor: yo no permitiré que me lave los pies. ¿Por qué no le permite? No porque, sino porque él se ofende. Él dice: ¿cómo? Si yo, que no soy tú, siendo un hombre orgulloso, yo no le lavaría los pies a ninguno de estos.
¿Cómo tú te atreves a hacerlo? O sea, en otras palabras, la actitud de Jesús estaba poniendo en evidencia el corazón mismo de Pedro. Eso es lo que es, no es humildad de Pedro, es su orgullo y su soberbia expuesta totalmente. That's why he feels so uncomfortable. Por eso cuando vemos hermanos que son serviciales y van más allá, los que no lo son los critican y se burlan de ellos. Porque expone la condición de su corazón, la maldad, la perversidad, la arrogancia, la inmadurez de su corazón. Muchas veces no son los impíos los que se burlan de los que sirven a Dios, son los mismos hermanos, porque su corazón es inmaduro hacia las cosas de Dios. Con personas así no te juntes ni tengas nada que ver con ellos. Aléjate de ellos, porque profesan ser hijos de Dios y no lo son. It's just the truth. Si usted va a Filipenses capítulo 2, Pablo nos habla acerca de eso. En Filipenses capítulo 2, ya lo tiene. Es un pasaje muy conocido, muy hermoso. Filipenses capítulo 2. Dice la palabra del Señor así, en el versículo 3 y 5 del capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? La propia exaltación, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte qué? De cruz. Y muerte de cruz. Es algo duro, hermanos, y no es fácil considerar a otras personas más importantes que a uno mismo. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuándo me dicen un amén de sinceridad eso? It's just not an easy thing. I mean, I want to be king and I want to be master of my, my priorities. La Biblia dice lo opuesto. La Biblia dice que si verdaderamente somos discípulos del Señor Jesús, debemos considerar a otros superiores a nosotros y servirles. Hace unos días atrás tuvimos un evento y los baños quedaron bien sucios. Le digo esto exponiendo un poco mis debilidades. Y nos mandaron un mensaje, nos dijeron, los baños quedaron bien sucios. Y yo no contesté nada, le dije unos días, hermana Eva, contéstales tú. Y nosotros siempre andamos limpiando. Anyways. Pero vine el martes y entré al baño y estaban igual de sucios. Y me molesté, dije, están sucios. Y ya iba a salir del baño cuando... Yo no le voy a decir que fue el Espíritu, pero lo que hubo en mi corazón es, bueno, ¿y por qué tú no los limpias? ¿Por qué estás esperando que alguien más los limpie? Le dije, sí, Señor. Yo agarré la basura, agarré todo y yo los limpié. Y no lo digo, hermanos, porque quiero que, sino porque fue completamente contrario a mi corazón y mi inclinación. Pero si el Señor, hermanos, Dios, siendo en forma de Dios, se hizo vil como nosotros, como hombres. ¿Sí me explico? Algunos puede ser algo como, qué sé yo, acomodar sillas o poner algo. Buscamos siempre las cosas de alto honor o de alta estima o estar enfrente. ¿Sí me explico? Y algunas cosas las consideramos bajas de autoestima. Y yo creo, hermanos, que Dios... o me gustaría creer, me gustaría pensar, creo que la Biblia se alinea con eso, de que Dios ve con gran honor cuando usted y yo hacemos cosas que no necesariamente tienen el reconocimiento de la gente pública. Predicar, estar aquí arriba es muy bonito, pero me preocupo por los que lo hacen porque les gusta estar enfrente, no porque les gusta la palabra de Dios y aman a Dios y aman a la gente.
Y yo creo que eso es muy importante, mis queridos hermanos. Entonces yo le digo al Señor, Señor, no me gusta, pero trátame como siervo. Ustedes no, Él. Ustedes cuidado que me quieran tratar como siervo, ¿sí me explico? No se crean, estoy bromeando. But right, isn't it right? Lord, I am your servant. And you know, if you gave your life for me. Y ahorita les leo un versículo de lo que Dios dice acerca de la grandeza de Él y lo que Él reconoce que es la bajeza nuestra. Él dice, yo habito con el hombre en el lodo, dice. O sea, Él no dice que nosotros somos como marranitos, dice, que andamos en el lodo asqueroso. Dice, yo me digno a bajarme con usted. Yo digo, Señor, qué tremendo. Precioso es Dios, Señor. Por eso nuestro Señor es único. Nuestro Señor es único, no hay nadie como Él. Pero les advierto, mis queridos hermanos, que no es fácil. Que no es fácil poner a otros como superiores a nosotros mismos. Ahora, y quiero decir esto, no es ser pasmado tampoco y dejar que otros te pisoteen o te insulten. That's not what we're talking about. You know, that's not what it is. El Señor de pasivo o de la palabra que acabo de decir no tenía nada. Él no se dejaba pisotear por las personas o por sus enemigos. De eso no estoy hablando yo. Estoy hablando de la actitud humilde en el corazón. De eso estamos hablando. Y eso, hermanos, eso es un antídoto a la ansiedad, a la preocupación. ¿Sí me explico? Es un alivio, es un ungüento, es un refresco al corazón. Hace años atrás me contaron la historia, this is years ago, ojalá no haya sido usted, de que alguien tiró no sé me acuerdo qué afuera y alguien le dijo a uno de nuestros sugieres, a ver hermano, venga aquí y limpie. And me contaron y cómo sentí que la sangre me hirvió. And I say, you don't do that. El que sirve, sirve con amor y es más grande que el que no sirve. Porque el mayor de ustedes es el que sirve, dice el Señor. No el que se sienta como que es Señor y amo de la iglesia. ¿Hace sentido eso, hermanos? Es el que dice, que sirvan, que coman los demás, está bien, ahorita como yo. It's no problem. El que ve a una anciana y dice, siéntese hermana, por favor, usted primero. Me acuerdo de mi primer año de la iglesia, primerito año, sí, es el primer año. Íbamos a hacer una carne asada, primera carne asada, que íbamos como 12 personas en la iglesia y me acuerdo que estábamos como 7, 8 ya en línea y estaba mi hermano Lucio, algunos de ustedes no se acuerdan del hermano Lucio, no estaban aquí. Era un hermano ya grande de edad, anciano ya, unos 70 y pico de años y él era el último en la línea y todos los demás leones, incluyéndome yo, bien al frente esperando que nos dieran la comida. Y le doy tantas gracias al Señor que me habla y se digna ponerme en mi corazón esto y corregirme. Pero inmediatamente volteé a ver y lo vi y me recordé las palabras del apóstol Pablo cuando dice, a los ancianos trátalos como a padres. Dice. A los ancianos trátalos como a padres. Dice. Inmediatamente dije, hermano, por favor, venga hacia el frente. Y los volteé a ver a todos los leones que estaban adelante de mí y ninguno se atreva a decir algo. ¿Cuántos dirían amén a eso? Hoy en día no respetamos a los que son mayores que nosotros. ¿Por qué muchos hombres jóvenes y mujeres jóvenes viven con ansiedad? Porque no respetan a los que tienen más años que ellos. No les guardan honor. ¿Sí me explico? Nos creemos tan superiores porque sabemos utilizar un teléfono o una computadora y el ancianito apenas supo escribir, pero esa persona es mucho más sabia que nosotros. Eso habla de la actitud del corazón, mis queridos hermanos. Es algo sumamente importante. Pedro nos dice que debemos de ser humildes hacia los demás y también nos dice que debemos de ser humildes hacia Dios. ¿Puede escribir esto? ¿Lo pueden poner? Humildad hacia Dios. Pedro nos dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Capítulo 5, versículo 5 de Pedro. Muy parecido a Proverbios, capítulo 3,
versículo 34, dice prácticamente lo mismo. Busquémoslo, Proverbios 3, 34, si son tan amables. ¿Ya lo tiene? Dice así: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores. Esa palabra quiere decir a los que se burlan. Él se burlará de los que se burlan. Eso quiere, escarnecer es burlarse. Él se burlará de los que se burlan, eso quiere decir. Y a los humildes, ¿qué? Dará su gracia. Dará su gracia. Dios se opone a toda actitud orgullosa en sus hijos y en el mundo. Él odia el orgullo. Él odia el orgullo. Vaya conmigo a Proverbios 6:16. Hay unas hojitas más adelante, mis hermanos. Proverbios 6:16. Mire lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la primera de las 7 cosas son los ojos altivos. The prideful eyes. ¿Qué es lo primero que Dios odia? Los ojos altivos. Una representación visual del orgullo. Mire, vaya rapidito, una hoja más adelante. Proverbios 8:13. Porque así es como termina esto. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Mire lo que dice y mire la palabra que utiliza Dios: aborrezco. 3 cosas: aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, y luego y la soberbia y la arrogancia son como sinónimos, van a la par una de la otra. Y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Entonces, si yo quiero evitar la ansiedad en mi vida, ¿cómo puedo yo tener una actitud orgullosa? Si yo tengo una actitud orgullosa, Dios dice: yo me opongo a ti. I will oppose you. You will not have my favor. No tendrás mi favor, ni mi gracia, ni mi ayuda. Es más, no es solamente que no tenemos el apoyo y la ayuda de Dios, es que Él está opuesto a nosotros. En otras palabras, Él está en contra de nosotros. Y yo sé que nos da la sabiduría a todos nosotros para saber que ese no es el lugar donde queremos estar. Ninguno de nosotros. Nosotros sabemos muy bien, al leer la Escritura, hermanos, que es el orgullo el que llevó a Satanás a caer del cielo. Es la soberbia de verse hermoso, de verse halagado, de verse celebrado, que llenó su corazón. Y en lo más tonto para nosotros, creer que él pensó que podía ser igual a Dios. ¿Correcto? Porque así dice Isaías y dice Ezequiel, que dijo Satanás en su corazón: subiré al monte de testimonio, y ahí donde está el trono de Dios estableceré mi trono. Y luego de la Biblia dice: por tanto serás destituido y arrojado. Y por eso Satanás y sus demonios, que son ángeles caídos, no tienen camino de arrepentimiento, porque ellos, expuestos a la belleza y a la grandeza de Dios y estando a la par de Dios, cometieron semejante traición a Dios. Por eso ellos están condenados por siempre. Por eso el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis dice que Satanás anda como el dragón, como la serpiente, porque sabe que le queda poco tiempo, porque sabe que está condenado. ¿Por qué? Porque hubo orgullo en su corazón. Pero la gracia de Dios está reservada, mis queridos hermanos, para los humildes. Vaya conmigo a Isaías 57, por favor. Isaías 57, 15. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice Isaías 57, 15. Isaías está a la mitad de su Biblia. En el mero centro de su Biblia está Isaías. Y dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo.
yo habito en la altura y la santidad. Mire qué bonito. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en un lugar exaltado. ¿Quién vive con Él ahí? No los altos y no los poderosos, sino los humildes. Vaya conmigo a Isaías 66:2. ¿Ya lo tiene? Isaías 66:2 dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Qué preciosa promesa. Él bendice a los humildes y se opone a los orgullosos. Duele, hermanos, ver a la gente tropezar, tratando de arreglar sus vidas, buscando algún tipo de solución, algún tipo de libro, algún tipo de terapia que solucione sus problemas, y no encuentran liberación. En lugar de experimentar la gracia de Dios, experimentan la mano de disciplina de Dios porque son orgullosos. Pedro nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuese tiempo. Miqueas 6:8, si está escribiendo puede escribirlo, se lo voy a leer por el tiempo. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nunca debemos disputar la sabiduría de Dios, sino aceptar con humildad lo que Él trae a nuestra vida, como si viniera de su mano. ¿Qué quiere decir Pedro cuando dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios? ¿Qué significa la poderosa mano de Dios? En vez de la poderosa mano de Dios, significa liberación, como en el Éxodo 3:20 significaba la libertad para su pueblo Israel. En veces significa un escudo que protege a su pueblo en tiempos de prueba, pero muchas veces también aparece como la mano que corrige a sus hijos. La mano que corrige a sus hijos. ¿Cuántos se acuerdan de Job en la Biblia? Job fue un hombre temeroso de Dios, que Dios lo puso a prueba. Y en Job capítulo 20, versículos del 20 al 23, Job dijo estas palabras en un momento donde su fe decayó y falló su firmeza. Él escribió esto, Job 30:20. Clamo a ti, oh Dios, pero no me respondes. Me pongo de pie, pero solo me miras. Te has vuelto cruel conmigo. Con la fuerza de tu mano me atacas. Me levantas y me haces andar en el viento. Me desmenuzas en la tormenta. Sé que me llevarás a la muerte. Aquí la poderosa mano de Dios no es la mano de liberación, no es la mano de ayuda, es la mano de prueba, actuando como un fuego refinador en la fe de Job, para que salga pura como el oro. Más adelante, habiendo ya entendido Job y conociendo el propósito de Dios, no a su plenitud, pero después de tratar con sus emociones y crecer en medio de la prueba, Job escribe esto en Job 42:3. Dice: ciertamente hablé de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Y luego dice en el versículo del 5 al 6 de capítulo 42: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Qué está diciendo Job, hermanos? Él está diciendo: Dios, ahora te veo como nunca antes te vi. He aprendido que mis percepciones estaban seriamente limitadas, pero ahora sé que puedo confiar en ti todo el tiempo. Pablo dijo en Romanos capítulo 15, versículo 4: porque todo lo que fue escrito en tiempos anteriores para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Voy terminando con esto. Nunca debemos ver, hermanos, escuchen bien,
nunca debemos ver la poderosa mano de Dios en tu vida como una bofetada. En su lugar debemos ver la mano de Dios como una razón para tener esperanza. Date cuenta de que Él solo tiene buenas intenciones hacia usted y hacia mí, porque somos sus hijos. Y por lo tanto, espera ver buenos resultados de toda circunstancia que puedas estar atravesando. Si tienes esa actitud, mi querido hermano y hermano, no dejará espacio a ninguna preocupación en tu corazón. Por eso Pedro dijo, para que los exalte cuando fuese ¿qué? Tiempo. ¿Cuál es el momento adecuado? El tiempo de Dios, no nuestro tiempo. ¿Cuál será ese tiempo? Cuando el propósito de Él se haya cumplido. Ahora, yo sé que esto puede oírse simple o vago, pero no hay motivo para preocuparnos. Dios tiene un tiempo perfecto. De hecho, nuestra salvación, hermano, la misma salvación de nuestras almas estaba en el tiempo perfecto de Dios. Entonces, hermanos, Pedro nos dice que debemos aprender a confiar en Dios. Jesús dijo esto en el Evangelio de Mateo: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Debemos aprender a confiar en el Señor. Debemos aprender a tener esa actitud humilde hacia los demás y sobre todas las cosas hacia Dios. Reconocer su grandeza, reconocer que aunque no merecemos su misericordia, su gracia y su amor, Él nos lo ha dado a cada uno de nosotros. La humildad requiere una fuerte confianza en un Dios que nos cuida y no nos abandona. No puedo humillarme bajo la presión de Dios si no creo que Él se preocupa por mí. Pero sí puedo hacerlo si creo que Él me ama y tiene cuidado de mí. Pedro nos enseña a tener una actitud de confianza. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y a su debido tiempo, hermanos, Él nos dará la victoria. Él sabe cuándo es eso. Mantente firme. En medio de las luchas, de las pruebas, de las enfermedades, de la incertidumbre, mantente firme. No dudes. Debes confiar en Dios. Quizá algunos de ustedes, confiar en Dios es entregarle su vida al Señor. Es dejar tu pecado, dejar de vivir en pecado, dejar de vivir para ti, porque no te ha funcionado, ¿verdad? No ha llenado tu corazón, te sientes miserable, no ha llenado tu vida de ninguna manera. La mayor expresión de confianza en Dios es entregarle nuestra vida en completa sumisión. El que peque, no peque más. El que robe, no robe más. El que mienta, no mienta más. Es una completa sumisión a Dios. Algo menos que esto, hermanos, no es la vida cristiana, y no debería usted encontrar ninguna garantía en el hecho de que su alma sea salva si no hay una evidencia clara de su obediencia al Señor. Pongámonos de pie, vamos a orar. Quizá, como mencioné, lo que usted debe de hacer es rendirle su vida a Dios, rendirle su vida al Señor. You gotta surrender your life to the Lord. You've been too prideful, muy orgulloso. Pero no nos llevará a ningún lugar el orgullo, mis queridos hermanos, sino la humildad es la que llena nuestra vida de la gracia de Dios. Así que si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, puede hacer esta oración conmigo. Hagámoslo. Dile: Señor Jesús, te pido perdón. Te pido perdón. Creo en ti. Quiero vivir para ti. Amén. Y cada uno de nosotros debemos también confesar al Señor nuestra soberbia y vea cómo Dios le ayuda con la ansiedad y
el afán de su vida. Órele a Dios, pídele a Dios su favor. En el nombre precioso de Jesús diga. Y todos decimos, denle un fuerte aplauso al Señor el día de hoy. Vamos a brevemente entonar esto. Si usted hizo esa oración de entregarle su vida a Dios, mi hermano, están allá en la oración, mi hermana, y creo que van a estar en la oración. Dígales a ellos, hermano, yo le entregué mi vida al Señor. Dígales a ellos, ellos me van a dejar saber a mí, pero ellos también van a orar por usted. Y queremos que alguien ore por usted, así que Dios me le bendiga en esta mañana. Recuerden que tenemos comida y convivio afuera, Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Oh, grandes cosas. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Dios les bendiga, hermanos. Feliz semana de gozo, gozo, gozo.